28 de julio, día del mensaje presidencial. Bueno, y por Trujillo hay una cierta preocupación, estamos con los nervios de punta, hay que estar muy preparados. Se han registrado 3 sismos de magnitud 5, teniendo como epicentro a nuestra ciudad, lo cual es eh, preocupante, ¿no? Esperemos de que no pase, no llegue a mayores, y sobre todo hay que guardar la calma frente a estas situaciones que se presentan propias de la naturaleza. No es normal que se hayan registrado 3 sismos seguidos, pero bueno, hay que guardar la calma y hay que encomendarlos a Dios para que no ocurra una desgracia de mayor magnitud. Bueno, y a esta hora de la noche, tal como ya estaba programada, estamos en una entrevista con el abogado especializado en contrataciones del Estado y procedimientos administrativos del estudio Bustamante Abogados, el doctor José Herrera Candelario, que le vamos a dar la buena noche. Doctor Herrera, bienvenido a Causa Justa. Buenas noches, estimado Yuri. Es un gusto para mí poder dialogar en esta ocasión a través del programa Causa Justa, y estoy seguro que de este diálogo van a resultar conclusiones satisfactorias en beneficio del público oyente y obviamente de los que están en línea. Sí, de hecho que sí. Bueno, como le estaba comentando, doctor, hay mucha preocupación acá en Trujillo en estos momentos porque se han registrado 3 sismos seguidos, continuos, ¿no? Algo anormal que no se registraba hace mucho tiempo. Entiendo que usted también ha tomado conocimiento de ello allá en Lima. Sí, claro que sí. Tenemos familiares en Trujillo, así como también en ciudades cercanas como Chimbote, y el consejo inmediato es guardar la debida calma y obviamente estar alertas ante las comunicaciones que el gobierno nacional pudiese dar, y siempre también es importante tener la mochila o el kit de emergencia para alguna coyuntura de mayor riesgo que se pudiese ocasionar. Dios quiera que no, pero aguardar la calma y estar alertas. Ese es el consejo. Sí, desde luego. Bueno, y hablando de temblores, bueno, hoy fue un día movido a pesar de ser feriado por el mensaje presidencial. Hay mucha expectativa en torno a lo que logrará Pedro Castillo desde el gobierno. Y bueno, y él en campaña pues ha puesto mucha énfasis en la lucha contra la corrupción. Y el tema que usted maneja, doctor, es precisamente, está ligado a este tema, ¿no? El tema de contrataciones del Estado, los procesos administrativos. Usted es un especialista en el tema. Usted es un abogado egresado de la Universidad Nacional de Trujillo, tiene un máster en contratación pública por la Universidad de Castilla-La Mancha en España. Además es árbitro, conferencista, capacitador y experto precisamente en lo que le señalo, contrataciones del Estado. Doctor, cuéntenos, ¿qué tan avanzados estamos a nivel de otros países en el tema de contrataciones del Estado? ¿Hay esa agilidad legal? ¿No hay trabas, por ejemplo, para promover a través de estas leyes y el procedimiento la inversión de parte del Estado? Bien, dentro del sistema de contrataciones del Estado, que por cierto es un sistema no solamente de carácter normativo, sino es de orden holístico, donde intervienen varias disciplinas de las ciencias, podemos manifestar que estrictamente dentro del marco legal de contrataciones del Estado, en nuestro país han venido suscitándose cambios en razón de sendas normas a razón del tiempo, como así ha venido produciéndose. La norma que tenemos a la actualidad es la ley 30.225, vigente desde el 9 de enero del año 2016, y dicha norma ha sido elaborada, al igual que su reglamento, por parte del legislador, a la par de los procedimientos de contratación pública que están obviamente también así insertados en otros estados, sobre todo en los vecinos como Colombia o Chile, que tienen un sistema de contratación pública similar al nuestro. Cierto también es que cada estado, dentro de sus peculiaridades, particularidades, establece procedimientos con patrones especiales, específicos, pero dentro de una gama
en general, a razón, sobre todo de los principios que debe englobar un sistema de contratación pública, la actual norma que tenemos la contiene. En razón de esto, en cuanto al marco de inversiones con que interactúa el sistema jurídico de contrataciones del Estado, precisamente lo es para ello, para que la administración pública del Estado peruano, las casi 4.000 entidades con las que cuenta la administración pública del Estado peruano y dentro de ellas las 1.874 municipalidades entre gobiernos locales, distritales y provinciales, puedan contratar un bien, un servicio o una obra que está siempre dentro de un marco de inversión para la satisfacción de los intereses y expectativas, lo que se conoce como fin público del Estado. Esto tiene como marco englobante una carga que no significa necesariamente para este sistema jurídico que está vigente a la actualidad, sino también en razón de las anteriores normas sobre contrataciones del Estado en el Estado peruano, que significa pues el flagelo de la corrupción, como bien tú lo has indicado en tu pregunta. Este flagelo de la corrupción, diría yo, que en buena parte va más enfocado en el operador, llámese funcionario o servidor de la administración pública, que en el propio sistema jurídico así como está erigido. Últimamente, en razón de el megacaso Lava Jato, han habido algunos ajustes que se han hecho al sistema jurídico de contrataciones del Estado, dentro de ellos mayores restricciones en cuanto a impedimentos para contratar con el Estado a personas que se encuentran condenadas, por ejemplo, en delitos de corrupción de funcionarios, la mayor cimentación del principio de integridad en el sistema de contrataciones del Estado, pero vuelvo a reiterar, esto aún está en un proceso de mayor desarrollo, de mayor perfectibilidad y sobre todo de mayor conocimiento y puesta en práctica de lo que significa verdaderamente desapegado de lo que son actos de corrupción el sistema jurídico de contrataciones del Estado por parte de los operadores de la administración pública. Me refiero estrictamente a funcionarios y servidores de la administración pública, algunos de ellos que buscando intereses particulares se desapegan del sistema jurídico al que estamos aludiendo, esto en contubernio, claro está decir, con operadores también del sistema privado, los que se conocen como contratistas, algunos de ellos, Yuri. O sea, lo que usted me quiere decir que la ley de contratación del Estado está a la vanguardia, digamos, de otros países como Chile, que usted ha mencionado, pero que en realidad ya todo ya corresponde a una responsabilidad de los que manejan, los que están detrás de las contrataciones. ¿Eso es lo que me quiere decir? En esencia, el sistema jurídico de contrataciones del Estado contiene procedimientos, institutos jurídicos, que de buena cuenta, con ciertos ajustes que se han venido haciendo a lo largo del tiempo, significa un procedimiento instaurado dentro del sistema para que los operadores lo apliquen. ¿De acuerdo? Esto, en algunos de los casos, desgraciadamente, escapa o rebasa a la propia norma como está regida y en razón de ello es que nosotros pues conocemos de algunos casos donde hay funcionarios o servidores y privados también como contratistas que se desapegan de este marco jurídico, le encuentran la salida alterna y sobre ello cometen actos de carácter ilícitos en el orden administrativo, así como también jurídico penal. Le digo esto porque durante la pandemia, precisamente cuando inició la pandemia, hubo una suerte de agilidad por parte del Estado, de los gobiernos, para contratar y sobre todo en la compra de implementos de bioseguridad. Y se dieron actos de corrupción en diferentes entidades del Estado. Por ejemplo, acá en Trujillo hubo actos de corrupción en la misma Policía Nacional en cuanto a la compra que fueron direccionadas a ciertas empresas ligadas a oficiales, por ejemplo. Eso, doctor, por ejemplo, ¿está contemplada en la ley? ¿Hay algún tipo de filtro que impida, por ejemplo, que se cometa un acto de corrupción valiéndose de las contrataciones del Estado?
efectivamente, en razón de la pandemia suscitada desde el año pasado, desde marzo del año pasado, específicamente desde el 16 de marzo, con la publicación del Decreto Supremo 4420 de la PCM, han habido actos realizados por el Gobierno Nacional a los efectos de que para que se mitigue o palíe la pandemia desatada por la COVID-19, los gobiernos, en este caso subnacionales, regionales o locales, y dentro de ellos el nacional también, puedan hacer compras, contrataciones, desapegados de un marco regulatorio de competencia. Quiero decir específicamente, muchas de las entidades de la administración pública han estado amparadas por normas del gobierno nacional para que puedan realizar contrataciones directas y específicamente por la causal de situación de emergencia. De emergencia, sí, efectivamente. ¿Esto qué implica, Yuri? ¿No? Uh-huh. De acuerdo a lo que establece el patrón normativo, me refiero al artículo 27 de la Ley de Contrataciones del Estado, con el artículo 100 y siguientes de su reglamento, implica que la entidad desapegada de un marco competencial, esto es, sin realizar la fase selectiva del procedimiento de contratación pública, invita de manera directa a un determinado proveedor para que éste pueda proveer un bien, un servicio o incluso una obra por aquella situación de emergencia, y sobre la cual sea este proveedor invitado, una vez que acepta la invitación, el que realice la prestación en favor de la entidad de la administración pública. ¿Qué ha pasado acá? Que lamentablemente este margen o marco de discrecionalidad ocurrido a las entidades en razón para la mitigación de los efectos de la pandemia, de la COVID-19, pues en algunos de ellos les ha generado un beneficio de carácter ilícito a los efectos de que estos puedan sacarle la vuelta a la norma, para ser más criollo hablando, y sobre ello comisionar en actos delictivos incluso, ¿no? Entonces, es lo que ha ocurrido con algunos operadores de la administración pública, pero eso no quiere decir que el procedimiento jurídico instaurado no esté de por sí vedado o encuéntrase en él alguna irregularidad de carácter que se pudiese perfeccionar. Lógicamente, en cuanto a esto, a lo último, de que el sistema jurídico, estrictamente, este tipo de contratación directa por situación de emergencia, pueda ser mejorado en el tiempo con la instauración de canales de mayor control, yo entendería que sí, es posible ello, sobre todo por los entes de control, pero en sí, estrictamente, vuelvo a recalar en lo que ya te estaba manifestando, que esencialmente, y en este ejemplo cae obviamente como anillo al dedo, es el operador, algunos de ellos que obviamente cometen actos delictivos en contrariedad a cómo está instaurado un procedimiento determinado. Pero así como usted lo dice y lo advierte de que algunas personas han logrado sacarle la vuelta a la norma, se entiende, doctor, de que también en la misma norma, en la misma ley de contrataciones del Estado, se podría poner ciertas restricciones para evitar experiencias como las que yo le he comentado. De acuerdo a sus conocimientos y a lo que ya se ha vivido, no solamente acá en Trujillo, dentro de la policía, que ha habido actos de corrupción al momento de contratar bajo los criterios de emergencia, y también que ha ocurrido en Lima, ¿qué podría, por ejemplo, agregarse en la ley para impedir actos de corrupción y que las compras sean direccionadas sobre pretexto de un estado de emergencia o una emergencia, doctor? Definitivamente, Yuri, el mayor control. Y el mayor control no solamente por los operadores de las propias entidades que son las que licitan o convocan sus necesidades de bienes, servicios u obras para cumplir con una determinada finalidad. Control debe partir desde el propio interno o control interno de la propia entidad, y también ser más amigable aquel control con los terceros que están involucrados, sobre todo con sus beneficiarios, ¿no? Esto es la ciudadanía en general. Hace poco, el organismo supervisor de las contrataciones del Estado ha aprobado una directiva de control o vigilancia ciudadana para los procedimientos de contratación pública, lo cual es saludable. Y de igual manera, como está y
como está viéndose y se escucha, ¿no? Ahora que estamos en un cambio de gobierno, Ujú. se pretende, al menos eso es lo que se ve o se escucha, darle mayor impulso, mayor repotenciación a la Contraloría General de la República para que ésta pueda ser, obviamente, este pueda ser el principal actor de control y fiscalización sobre las actuaciones que se puedan estar realizando, específicamente en contrataciones del Estado por parte de las entidades de la administración pública. Ujú. Porque, y justamente ya que usted lo menciona, Pedro Castillo en su mensaje presidencial anunció que se iba a repotenciar efectivamente la Contraloría General de la República, pero por ejemplo, a través de una resolución del Tribunal Constitucional, se dejó sin efecto la capacidad sancionadora que tenía la Contraloría General de la República, de modo que ahí, por ejemplo, existe un enfrentamiento entre entidades del Estado al momento de fiscalizar precisamente el dinero del erario público, porque la facultad la tenía la Contraloría General, pero lamentablemente el tribunal lo dejó sin efecto esta atribución que tenía este órgano fiscalizador. Sí, lo que dices es correcto. Sucedió pues en el año 2019, estrictamente en abril, que el Tribunal Constitucional expide una sentencia de inconstitucionalidad expulsando del ordenamiento jurídico al artículo 46 de la ley 27.785, a la ley del Sistema Nacional de Control y de la Contraloría General de la República, y dentro de ellos ese artículo estaba obviamente inmerso en lo que son la determinación de infracciones y sanciones pasibles por parte de funcionarios o servidores, y que estos puedan ser, a través de un debido procedimiento, ser instruidos, y luego de ello con la posibilidad que pudiesen ser sancionados. Entonces, fíjate, esto ha ocurrido en el año 2019, ha venido todo el 2020 y recientemente, ya que estás tocando la pregunta, estrictamente hace aproximadamente 2 semanas, si no me falla la cabeza, ha salido ya una ley aprobada o promulgada por insistencia por el Congreso de la República, donde ya la Contraloría General de la República cuenta con el nuevo marco jurídico de infracciones y sanciones para que estos puedan realizar sus procedimientos administrativos sancionadores por responsabilidad funcional de un servidor o un funcionario de las entidades de la administración pública. Al día de hoy, ya la Contraloría General de la República tiene la norma, tiene el marco legal para poder conocer cuáles son las infracciones y posibles sanciones que una persona, funcionario o servidor, pudiese estar incursionando en ella, mi estimado Yuri. Ujú. Doctor, ¿qué factor que considera usted que se debería agregar o considerar en la ley de contrataciones del Estado para evitar los temas de corrupción? Porque, por ejemplo, se ha advertido de que las comisiones encargadas de las licitaciones públicas ya muchas veces tienen ya el nombre de la empresa o la persona que está direccionada para contratar. ¿No le parece que por ahí, por ejemplo, debería considerarse que algún miembro de la sociedad civil o quizás el Ministerio Público podría también participar formando parte de estas comisiones para evitar precisamente actos irregulares? Todos los mecanismos, creo yo, de control o vigilancia de los procedimientos de contratación pública, salvaguardando las competencias, roles o funciones de una entidad interviniente en aquel mecanismo de control o vigilancia, son saludables. Por supuesto que sí, porque ello Ujú. va a darle perfectibilidad a la transparencia de un procedimiento de contratación pública, la contratación de un bien, un servicio, una obra que una entidad esté realizando para cumplimiento supuestamente de una finalidad pública en beneficio de la sociedad, la población, ¿no? Todos nosotros. El establecimiento de mejores mecanismos de control, como por ejemplo la mayor fortaleza que se le dé a la Contraloría General de la República, mecanismos de control de vigilancia ciudadana, esto es sociedad Ujú. civil organizada, a los efectos que estos pudiesen realizar control o fiscalización de un procedimiento de contratación pública sin llegar a inmiscuir la propia esencia de un procedimiento de contratación pública, salvo que pues salte un acto de corrupción, son, vuelvo a reiterar, absolutamente saludables. Si esto lo involucramos en lo que
está construido el sistema jurídico actual de la normativa de contrataciones del Estado, vuelvo a reiterar, hay algunos mecanismos que desde la propia vigencia de la normativa, esto es, desde enero del año 2016, se han venido aplicando, se han venido acumulando a mayor perfectibilidad estrictamente en la lucha contra el flagelo de la corrupción. Vuelvo a reiterar, ¿no? La instauración de mayores impedimentos para que personas que estén involucradas en actos de corrupción no puedan participar de contratar con el Estado, el fortalecimiento del principio de integridad, así como también la propia el propio nacimiento de instrumentos jurídicos especiales o directivas del OCE a los efectos de poder generar mayor control o vigilancia, a propósito que esto está fresco, no tiene mucho tiempo en vigencia, son saludables. Y si a esto podemos añadir, ¿no?, bajo mecanismos adecuados, que haya mayor fiscalización, que haya mayor participación de las entidades de la administración pública, como tú lo mencionas, tal vez uno de ellos hasta el Ministerio Público, podría ser saludable, diría yo, siempre y cuando se salvaguarde también las competencias de aquellas entidades, ¿de acuerdo? Porque sabemos que una entidad existe en la administración pública en tanto y en cuanto, obviamente, tiene un determinado rol o función que cumplir y por el cual ha sido esta nacida o esta creada, ¿verdad? Ahora, doctor, hay otra situación también que es recurrente ya en cuanto al tema de contrataciones que se está dando en los municipios provinciales y distritales en cuanto al abastecimiento de los programas sociales, los programas de vaso de leche, por ejemplo, donde ahí muchas veces se declara un desabastecimiento por necesidad y se termina direccionando también la contratación de determinadas empresas. Por ejemplo, ahí, ¿qué podría hacerse, doctor? Porque ese es otro, digamos, ya metodología o ya se ha hecho algo común, como un patrón, según lo que hemos podido revisar periodísticamente, de donde se da temas de actos de corrupción. Sí, definitivamente, lo que tú dices. Y eso está contemplado, entendemos, en la ley de contrataciones, que cualquier entidad, bueno, en este caso los municipios, pueden contratar de manera directa cuando hay un desabastecimiento o una necesidad. Lamentablemente lo que comentas en cuanto a realidad acontecida sucede, ¿no? Hay algunos casos que así suscitan, pero acá hay que incidir en algo en especial. El patrón jurídico como está construido no es para que el operador, funcionario, servidor de la entidad de la administración pública genere el acto ilícito sobre ello. No es así, ¿no? En el caso en particular de las contrataciones a las que tú haces mención, que es un tipo de contratación directa por desabastecimiento para adquisición de los insumos del programa El Vaso de Leche, que eso está a cargo de los gobiernos locales, distritales o provinciales, en algunos de ellos es cierto, existe direccionamiento hacia determinado proveedor, ¿no? Y sobre el cual esta contratación, pues, finalmente, en el plano de la formalidad, resulta siendo irreal o ficticia, porque desde el propio requerimiento, o más atrás de ello, ya hay actos construidos a nivel de contubernios o delictivos sobre los cuales finalmente eso va a desencadenar, luego del patrón formal a seguir, en un determinado proveedor que será quien realice la prestación en favor del gobierno local, ¿verdad? Entonces, esas actuaciones suelen ocurrir, desgraciadamente, pero, vuelvo a reiterar acá, esa es una acción, es una disposición a título ejecutivo por parte del operador de la administración pública. Hablo estrictamente de quien obviamente toma la decisión dentro del seno de una entidad de poder realizar ese tipo de actuaciones de orden delictivo. Estoy hablando de un funcionario o un servidor. Algunos de ellos, es cierto, y en razón de eso nace la casuística de sanción administrativa o jurídico-penal que conocemos por la prensa en algunos de esos casos. ¿Qué es lo que debemos hacer para poder evitar ese tipo de continuación del flagelo de la corrupción, según el ejemplo que estamos comentando? Mayor control o vigilancia ciudadana. Eso es importante. La Contraloría General de la República tiene implementado un mecanismo de atención de denuncias a través de canales incluso virtuales, sobre los cuales
cualquier ciudadano, no necesariamente el Ministerio Público o la propia Contraloría General de la República o alguna otra entidad corporativa sea la que denuncie. Cualquiera de nosotros, si tomamos cuenta de un acto que esté distante o desapegado del procedimiento normativo, en este caso de contratación pública, puede denunciarlo e incluso realizar una denuncia, si es ante la Contraloría General de la República, de orden a nivel reservado. Esto es posible con el ordenamiento jurídico con que nosotros discurrimos a la actualidad, Yuri, absolutamente posible, porque eso está positivizado, ¿no? Creo yo, en este extremo, que es importante mayor difusión también sobre los canales de atenciones de denuncias por parte de cada una de las entidades. Allí sí he venido notando, en la experiencia de la casuística que nosotros tenemos a cargo, desde el privado en el que nos desempeñamos, he venido notando que existen entidades que son poco difusoras de los canales de atenciones de denuncias sobre específicamente este tipo de actuaciones derivadas o devenidas de procedimientos de contratación pública, ¿no? Vuelvo a reiterar, cualquier ciudadano de nosotros, cualquier persona natural, incluso una persona no necesariamente involucrada en la administración pública, pero que tome conocimiento de un acto de corrupción, puede denunciarlo. Ahora, doctor, en términos generales y también específicos, porque Pedro Castillo se refirió a repotenciar la Contraloría General de la República, ¿usted ha quedado satisfecho con el mensaje presidencial o esperaba algo más? O de repente también vale, considerando su amplia experiencia en el tema, ¿qué aspectos considera usted de que más adelante se deberían poner en marcha desde el gobierno de Pedro Castillo? Bien, el día de hoy hemos escuchado a mediodía el mensaje presidencial del nuevo presidente de la República, el señor Pedro Castillo Terrones, su primer mensaje a la nación, y del cual, al respecto del involucramiento de las contrataciones del Estado, no la ha involucrado de manera directa, como poder decir, vamos a cambiar el marco jurídico de contrataciones del Estado, vamos a refundar el organismo supervisor de las contrataciones del Estado. Eso no lo ha dicho, pero sí ha dado algunas luces sobre el cual existiría necesariamente el involucramiento del sistema jurídico de contrataciones del Estado. Por ejemplo, ha hecho mención que Petroperú va a participar de las licitaciones, de los proyectos, no solamente incluso de petróleo, sino hasta de gas, ¿no? A la par y en competencia con empresas de orden transnacional, ¿verdad? Ahí va a tener que haber el involucramiento de contrataciones del Estado, esto es la mejora, modificación o incluso derogación de la actual normativa del reglamento de contrataciones y adquisiciones que tiene Petroperú. También se ha hecho el involucramiento sobre que las compras públicas que va a hacer el Estado peruano de aquí para adelante va a tener un favorecimiento o mayor satisfacción para el productor nacional, para el productor local, para ser más exacto. Para que eso pueda ocurrir, para que los productos nacionales puedan tener mayores beneficios, ventajas competitivas en razón de otro proveedor, entonces también tendría que realizarse el ajuste o modificación correspondiente al sistema jurídico de contrataciones del Estado, ¿no? Fíjate, en abril de este año, 2021, se ha publicado el nuevo proyecto de ley de contrataciones del Estado, el cual aún continúa siendo tal. Es un proyecto distinto a la actual normativa de contrataciones del Estado que se encuentra vigente a la actualidad. Pero esto, creo yo, ¿no? Que va a ser modificado con la performance política que tiene a las finalidades este nuevo gobierno. Vuelvo a reiterar, creo yo que el sistema jurídico de contrataciones del Estado con este nuevo gobierno va a tener un giro, ¿no? Con mayor protección, con mayor beneficio o ventaja competitiva para el productor local, para que
las compras que pueda hacerse a razón de las entidades de la administración pública puedan darle aquella ventaja o beneficio al productor local. Eso es saludable desde el plano de la generación de mayor economía. En un plano local. lato general diría que sí, pero vamos a ver en su debido momento, cuando ya se esté en la construcción de las normas que sean en específico, si es que obviamente se estaría ocurriendo de tal manera, ¿verdad? Y del proyecto que usted me habla, doctor, ¿qué novedoso trae este proyecto? ¿Hay algo que de repente va a reforzar esto, por un lado, agilizar el tema de contrataciones del Estado, que no sea muy burocrático, y por otro lado, de atacar la corrupción que se está presentando? Bien, el proyecto normativo de contrataciones del Estado, que ha sido publicado en abril del presente año, es de orden en mayor medida sistémico, que va de la mano con la Ley General de Abastecimiento Público, que ha entrado en vigencia el año pasado. Entonces, este proyecto normativo recoge procedimientos de contratación distintos a los que están vigentes a la actualidad con la Ley 30.225, que también recoge una finalidad distinta al ordenamiento de contrataciones del Estado vigente, por supuesto que sí, porque resalta el principio de valor por dinero, el cual, por ejemplo, no se encuentra erigido en la actual normativa que regula la finalidad pública basada en gestión por resultados, ¿no? Son categorías distintas, y cierto es que este proyecto normativo de contrataciones del Estado, a la actualidad que se encuentra en tal estadio, no sabemos finalmente, Yuri, si nacerá a nivel de vigencia por los cambios políticos que estamos viviendo, e incluso con la posibilidad de que este nuevo gobierno pueda cambiar la normativa de contrataciones del Estado por una norma que ellos consideren la pertinente, y con ello, pues, estamos viendo dinámica, variabilidad de la normativa de contrataciones del Estado. Esperemos que esta sea y se ajuste a las necesidades que pudiésemos tener todos nosotros, ¿no? Bueno, doctor, muchísimas gracias. La verdad que ha sido muy explícito, dándonos a conocer sobre esto de la ley de contratación del Estado, algo complejo, pero también importante, ¿no? Porque desde las contrataciones del Estado pues se vienen registrando actos de corrupción que nos cobran la factura a todos nosotros, ¿no? En cuanto al manejo del erario público. Muchas gracias y estamos siempre a disposición, Causa Justa, para poder seguir debatiendo, analizando las leyes y sobre todo la especialidad de usted, que es sin lugar a duda muy, pero muy interesante. Muchas gracias. A usted, mantengámonos vigilantes de los cambios normativos que pudiesen haber en adelante con este nuevo gobierno, sobre todo si se trata de contrataciones del Estado, porque en eso tiene mucho que ver los impuestos que nosotros pagamos, y de ahí se hacen las contrataciones de bienes, servicios y obras, ¿no? Y sobre ello también ejerzamos los controles debidos dentro del ámbito extremo en que cada uno de nosotros nos encontremos, si es que hay algún viso de ilicitud, ¿no? O manipulación, no solamente de orden del legislador, sino también de los propios operadores de la administración pública, esto es, funcionarios y servidores de la administración. Repito, muchísimas gracias, mi estimado Yuri, será hasta una nueva oportunidad. Que les vaya bien. Bien, bien, doctor. Estuvo con nosotros el abogado especializado en contrataciones del Estado y procedimientos administrativos del estudio Bustamante Abogados, José Herrera Candelario. De esta manera, amigos, nos despedimos de Causa Justa, nos reencontramos mañana. Muchas gracias por su atención.